querida, a nuestra querida doctora Claudia Saucedo Ramos. Ella es psicóloga, tiene maestría en doctorado en ciencias, es egresada de la UNAM. Especialidad en investigaciones educativas, profesora titular de la FES Iztacala, 43 años de labor docente y de investigación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, miembro de la Red de Docencia e Investigación en Violencia Escolar, autora de artículos, capítulos de libros y ponencias especializadas sobre las temáticas de violencia escolar, perspectivas culturales de los estudiantes en torno al valor de la escuela, relación familiar, relación familia-escuela, escuela y procesos de formación profesional de estudiantes de psicología, intervención psicosocial en las escuelas secundarias para la prevención de la violencia escolar y la orientación de problemas emocionales de los adolescentes. Adelante, Claudia. Muchas gracias, por tu presentación, Ángela. Creo que nos das una visión histórica, macro, acerca de cómo pensar a las familias, ¿no? Lo que yo ahora les voy a presentar, tiene que ver con qué es lo que hacemos nosotros. Ahorita están aquí tres de mis estudiantes de la carrera de psicología. Y es importante que mencione que esta visión que ahora presento deriva del trabajo que hacemos con las familias en las escuelas. Ujú. O sea, pasamos de tu visión histórica macro que nos estás presentando, Ángela, a una visión micro, de lo que pasa en las escuelas, ¿no? Y luego, entonces lo que hemos aprendido es, como tú señalabas, no hablar de la familia como categoría abstracta, sino que las familias que nos hemos encontrado en las escuelas pueden ser nucleares, monoparentales, extensas incluso sin padre y madre, y reconstituidas, que son las categorías que ahora se piensa cuando se analiza a las familias desde una perspectiva sociológica, de una perspectiva incluso desde la intervención terapéutica, ¿no? Lo que conocemos también, que como dijo ya la doctora Rosario, lo hemos expresado en artículos, en una tesis de doctorado de la maestra Claudia Elisa Canto. Esto tiene que ver con lo que conocemos de las familias en zonas urbanas, porque no es lo mismo una familia en zona urbana que una familia en contexto rural, en contexto de vulnerabilidad extrema, etcétera, ¿no? Pero para nosotros esta fuente de conocimiento son escuelas públicas con estos arreglos diversos que menciono arriba y que tiene que ver con que en su mayoría los jefes de familia son empleados, comerciantes, oficios que llegan a tener, pero que están ampliamente interesados en que sus hijos continúen en la escuela. Ahora, nosotros nos preguntamos, en investigaciones que hemos hecho, ¿cómo se visualizan a sí mismas las madres? Porque la madre es la figura central que acude a las escuelas para atender los asuntos de sus hijos. En menor porcentaje tenemos a los padres, pero las madres, las abuelitas, las tías, o sea, la mujer sigue siendo una fuente de cuidado y de apoyo para nuestros hijos, ¿no? Bueno, en este caso, nuestros adolescentes, ¿no? Ellas empiezan señalando en su mayoría que sienten una gran culpa porque se visualizan a partir de los modelos acerca de qué significa ser una buena madre. Creo que la psicología actualmente tiene se ha vulgarizado la noción de psicología sobre la maternidad, sobre la familia, entonces mucha gente se ve desde esos modelos. Sin embargo, a pesar de que pueden externar culpa, de todas formas dicen que son buenas porque hacen lo que pueden. Desde su psicología popular, ellas dicen, bueno, pues
hago lo que puedo, ¿no? Y entonces tenemos que las dimensiones en la educación o la crianza de los hijos, ellas pueden ir desde los golpes a la sobreprotección. La veo como una dimensión en donde algunas madres golpean, otras no, otras están, la mayoría podemos decir que está en medio de que grandes regaños, muchas historias para poder, que vamos a ver un poquito más adelante, muchas historias para regañar a los hijos, pero por ejemplo también de los golpes se puede pasar al abandono, madres que están ausentes o que no tienen tiempo para atender a sus hijos, porque la madre también en la actualidad trabaja. Entonces, a pesar de que tiene el apoyo de la familia extensa, los adolescentes no bien les hacen caso a los abuelos. Es la madre o el padre quienes siguen teniendo pues la prioridad para los adolescentes y si ninguno de ellos está presente, pues se da un abandono físico y emocional. Y en la actualidad yo creo que tenemos aproximadamente un par de décadas en donde la sobreprotección hacia el adolescente y a los niños ha incrementado muchísimo, ¿no? El miedo de porque vivimos en una sociedad, pues, con problemas de violencia, con problemas de desaparición de nuestros jóvenes, etcétera, hace que las madres tengan un comportamiento de sobreprotector. Las madres consideran que son buenas en su vínculo con la escuela de los hijos, que ellas cumplen porque dotan a sus hijos de alimentación, vestido, calzado, llegan a las juntas, incluso en estas secundarias en las que estamos, pagan el transporte escolar. Antes los dejaban que se fueran solos a sus casas de regreso, pero dada la inseguridad en la que estamos, pagan transporte escolar. Sin embargo, pues en las escuelas, los docentes, hay una combinación ahí medio chistosa porque los docentes esperarían una mayor vinculación por parte de las madres, particularmente en que vigilen tareas, en que si el hijo está teniendo alguna dificultad de aprendizaje, los lleven a regularización, en educar en valores desde casa para evitar conductas violentas en la escuela. Esto para las madres sí es importante, lo llegan a conocer por parte de los docentes, sin embargo, no es algo en lo que ellas consideren que debe ser en vínculo, sino lo que señale previamente. ¿Cómo piensan las madres a sus adolescentes? O sea, porque dependiendo de la edad escolar en la que estén los estudiantes, no es lo mismo pensar a un chiquito de preescolar, a uno de educación básica, a un adolescente de secundaria. Ujú. Y aquí tenemos una diversidad de prácticas. Hay madres que continúan apoyando a sus hijos, por ejemplo, madres que ven que los hijos siguen sacando o empiezan a bajar de calificaciones y dicen, no, yo tengo que seguirlo apoyando porque él todavía no puede. Incluso llegan a decir, lo solté y no me dio resultado, porque en general se espera que pasar de la primaria a la secundaria implica procesos de autonomía e independencia. Sin embargo, pues los niños no siempre están preparados para ese ajuste. De hecho, mis estudiantes de psicología les ayudan mucho a prepararse para este salto, para que se estabilicen en la secundaria y dominen las dificultades de hipersensibilidad que traen en el paso de un nivel a otro, ¿no? Por otro lado, tenemos madres que dicen que sí se dan cuenta que sus hijos se vuelven independientes. O sea, las madres están monitoreando todo el tiempo cuándo su hijo puede, cuándo no puede, cuándo se requiere una mayor implicación o no. Entonces, si ven que el niño o la niña, por lo general la niña, las mujeres punteamos como más estudiosas, por lo general las niñas, entonces las mamás las sueltan, ya las ven como independientes.
Desafortunadamente, algunos de los problemas fuertes que tenemos en la actualidad en las familias es, el uso de los celulares. Ya sea que se trate de adolescentes que van bien en la escuela, o que tienen problemas, o que son tranquilos, hay una apropiación del celular tremenda. Si una madre intenta retirar el celular, pocos son los niños, los adolescentes que aceptan. Muchos de estos niños llegan a comportamientos de mucha rebeldía, de empezar a bajar rendimiento escolar cuando el celular les es retirado. Pero además, pues las mamás también desean que sus hijos traigan el celular para estar monitoreando si están bien en la escuela, si salieron, si ya llegaron bien a casa con el transporte. O sea, eso menciona mucho a las familias, ¿no? Y otra parte que también hemos observado que genera también muchos conflictos para las escuelas en el vínculo de las madres con las escuelas es que hay una sobreexigencia en los derechos humanos de sus adolescentes, ¿no? Por ejemplo, se quejan de que alguna maestra, apenas en la semana, una maestra de orientación regañó a una niña y se dejó venir la madre porque vio con ojos feos a la niña, ¿no? Entonces, estas tensiones, aquí puse algunos otros ejemplos. Por ejemplo, tuvimos una maestra que vio a una niña que estaba filmando a sus compañeros. Está prohibido que los filmen porque se generan muchas dificultades entre ellos. Entonces, la niña le dijo a la mamá que la maestra le había retirado el celular, pero para entregarlo a la madre a la hora de la salida, ¿no? Y la madre, pues, vino a hacer reclamo con bastante agresividad y amenazando a la maestra. Entonces, si ustedes se fijan, ser madre y vincularse con la escuela para ellas significa la representación que tienen de sí mismas, la representación que tienen de sus hijos y sus grados de independencia o no para el rendimiento escolar y al mismo tiempo las dificultades por el uso de los celulares, dada la violencia que vivimos en nuestro país y también la sobreexigencia con los derechos de los hijos. Aquí tenemos, creo que esta es una cuestión de larga data, es decir, es histórica en los países latinoamericanos, que son los consejos y narrativas moralizantes que se utilizan para los procesos de socialización y crianza de los hijos. Se acuerdan que a nosotros pues nos llegó a tocar que yo usaba en una investigación que hice hace tiempo, que la madre le decía: "Yo usaba zapatos de baja calidad, a ti te compro los mejores que puedes tener", etcétera, ¿no? Esa es una práctica narrativa de larga data. Los que encontramos aquí son estos, bueno, algunos ejemplos que les pongo, y nosotros como psicólogos debemos estar atentos a estas narrativas moralizantes, porque son los recursos con los que cuenta la familia y hay que ajustarnos a esos recursos para potencializarlos y que no aparezcan como regaños, sino que aparezcan como vinculación con sus hijos en estas cuestiones reflexivas que pueden tener con ellos, ¿no? Para concluir, sostengo que, de acuerdo a lo que hemos visto en muchos años de trabajo en escuelas, es que las madres de familia construyen vínculos con las escuelas de sus hijos de maneras diversas. Sí dependen de sus arreglos familiares, como decía Ángela, son arreglos de sobrevivencia y que a veces les ocasiona un conjunto de problemas también dentro de las mismas unidades familiares. Sin embargo, pues ahí van, dentro de lo que pueden, combinando con la visión que tienen de sí mismas y de sus hijos adolescentes, ¿no? Hay una fuerte necesidad de que los adolescentes sean independientes, sean autónomos, porque son parte de las representaciones sociales acerca de qué significa estar en una etapa de desarrollo en la actualidad. Como decía Ángela, a lo mejor en el pasado el niño era un niño adulto y ahora se ve la etapa de la adolescencia como la transición a ser un adulto que debe ser responsable, ¿no?
bueno, también no es fácil dar sugerencias acerca de cómo debería de vincularse las familias con la escuela. Hemos comprobado que familias que tienen muy buena relación entre los miembros se generan muchos conflictos ante las tareas escolares. No es fácil guiar a un adolescente ante una tarea escolar. Y los maestros insisten en que la casa debe ser el espacio de refuerzo de los contenidos de la escuela, pero son contextos de práctica diferentes que generan mucha tensión en las familias, ¿no? Y entonces, pues cierro con la sugerencia de que como personas profesionales que buscamos intervenir en las escuelas, pues debemos conocer cuáles son sus prácticas, cuáles son sus significados, tanto en torno a ellas mismas, sus hijos, y cuál es lo que piensan que debe ser su vínculo con la escuela. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por este trabajo tan ordenado, siempre tan claro y que aporta tanto para nosotros. Muchísimas gracias. Ahora